El día 20 de octubre se celebra en Guatemala el Día de la Revolución, en el cual el gobierno de turno de esa época de 1944 tomó el poder y derrocó al dictador Jorge Ubico, quien era un títere del gobierno americano y explotaba a los trabajadores guatemaltecos. Veamos qué nos tiene que decir la activista social Neti Marroquín. Amigos de Parirru, nos encontramos con la grata presencia de la señora Neti Marroquín, quien es una activista política acá en Toronto y que, bueno, con mucho agrado ha venido a nuestro programa, que nos va a decir algo con respecto a la Revolución Guatemalteca. Bienvenida a nuestro programa, Neti. Gracias, Néstor, muy amable. Pues aquí estamos muy motivados porque este 20 de octubre se cumplirán 75 aniversario de la Revolución de Guatemala, que fue el 20 de octubre de 1944, una gesta histórica que marcó cambios trascendentales en nuestra castigada Guatemala. Pues usted sabe que nuestros países en Latinoamérica tienen una historia de mucho sufrimiento y Guatemala, siendo un país territorialmente tan pequeño, no es la excepción. No. Y bueno, qué sé yo, después de la independencia que hicieron los criollos el 15 de septiembre de 1821, que fue en Guatemala, a partir de ahí se vinieron dando presidentes que siempre cuidaban sus intereses de la gran finca, porque así es como estaba catalogada Guatemala, una gran finca de los criollos, de los españoles nacidos en Guatemala, que fueron los que hicieron una independencia ficticia, nada más para ya no tributarle a la corona y afianzarse más de las tierras, del poder, ¿verdad? ¿Qué me puede decir con respecto a la revolución? ¿Cómo se llevó a cabo y quiénes fueron los líderes de esta revolución? Nuestra revolución del 20 de octubre de 1944 fue a petición de la agonía que vivían la mayoría de la población en Guatemala, principalmente los indígenas, los campesinos, que usted sabe que son la gente más castigada, donde va el lado más delgadito del chicote, como decimos en Guatemala. Estaban trabajando de forma inhumana, 12, 14 horas diarias, y muchos de ellos, los últimos dos presidentes que marcaron como la pauta para que el pueblo despertara, fueron dos dictadores, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Ahí fue donde se gestó ya la revolución. Ellos trataban como animales a los campesinos, los ponían a trabajar de gratis para grandes hacendados, y esos dos últimos dictadores son cruciales, como le digo, porque fueron los que le dieron la apertura a la United Fruit Company, compañía norteamericana que llegó a Guatemala. Una bananera, ¿no? Sí, una bananera. Yeah. Y se adueñó de casi del 70% de las tierras en Guatemala, se adueñó del ferrocarril y de muchas portuarias. Prácticamente ya eran los dueños de todo el país. Los norteamericanos sí, lamentablemente lo siguen siendo, pero la revolución la tenemos que conmemorar, Néstor, porque la verdad es que sí nos dio un oxígeno, un hilo de esperanza. Se ganaron, se conquistaron, se hizo la conquista social de muchísimas cosas, como por ejemplo el código de trabajo, pero un código de trabajo activo, un código de trabajo donde, por ejemplo, las mujeres que trabajaban antes, si resultaban embarazadas, las despedían sin ningún tipo de misericordia. Con el código de trabajo, no solo no las despiden, sino que a partir de ahí les dan 90 días para que se estén con su bebé en el nacimiento. Además que se ganó el séptimo día, antes no pagaban el día domingo, antes de la revolución. También estamos hablando de las jornadas de trabajo que antes eran de 12 y 14 horas, se puso una jornada estable de 8 horas, claro, y supervisión del Ministerio de Trabajo ante las injusticias que se daban antes de eso, ¿verdad? Neti, por favor, con respecto a lo que viene a ser la educación, ¿qué cosa se logró con la revolución? Usted sabe que la educación es primordial, crucial en cualquier país, y absolutamente en Guatemala la conquista más sólida que se hizo fue el contenido humanístico y liberador de la educación. Imagínese usted que en cuanto el presidente Juan José Arévalo Bermejo, que fue el primer presidente de la revolución, o sea, después de la revolución,
él siendo pedagogo implementó increíbles conquistas para la educación. Por ejemplo, en el campo de las bellas artes se inauguró el Ballet Guatemala, que fue increíblemente aplaudido en todo el mundo. Yeah. También la Orquesta Sinfónica Nacional. Se creó la Orquesta Sinfónica Nacional. Yeah. Se abrieron 3 grandes centros educativos para la danza, la música, las artes plásticas, dibujo, pintura. En lo político-social se elevó mucho la participación ciudadana, la formación político a nivel ciudadanía. Yeah. Y tengo que decirle que algo que toda Latinoamérica aplaudió y que puso sus ojos en Guatemala fue la participación del indígena en la política. Porque eso me lo decía un sociólogo a mí, que los norteamericanos no estaban nada contentos con nada de lo que sucedía en Guatemala, porque era un mal ejemplo, siendo un país tan pequeño, un mal ejemplo para que toda Latinoamérica pudiera decir, bueno, pero si Guatemala, siendo tan pequeño, pudo romper cadenas de los Estados Unidos, ¿cómo nosotros no vamos a poder? Pero fíjese que un dato, Néstor, que yo he estado investigando y leyendo, que a los norteamericanos definitivamente les dolió, no fue tanto la distribución de la tierra, que es la reforma agraria, el Código 900 que llega con el segundo presidente en Guatemala, que fue Jacobo Arben Guzmán. No fue tanto eso, sino que fue ver la participación increíble del indígena. Usted sabe de que en Norteamérica, aquí en Canadá y en Estados Unidos, a los indígenas en ese tiempo los tenían en campos de concentración. Aquí en Canadá, en las escuelas residenciales. Mire, de las conquistas que también hay que mencionar es la libre organización de los sindicatos, la libre organización de nuevos partidos políticos, la libertad de prensa, que era absolutamente coartada en las 2 dictaduras, tanto en la de Estrada Cabrera y luego la de Jorge Ubico, que fueron como 40 años espantosos de oscuridad, más todos los de atrás, ¿verdad? Claro. Entonces la libertad de prensa, surgieron nuevos periódicos, surgió un nuevo aire, surgió más creatividad, y como que no, si un país donde respira aire de democracia, es un país donde hay más posibilidades de progreso, de ganancias espirituales, claro. Mucha seguridad se dio también en todo ese tiempo. Cuando regresemos después de estos cortes comerciales, continuaremos con más información del evento que se está organizando aquí en Toronto para la celebración de la Revolución Guatemalteca. Continuemos escuchando a Neti Marroquín hablando sobre la Revolución Guatemalteca, que empezó el año 1944 y que bajo la manipulación de la CIA y el gobierno americano fue destruida y arruinando al país de Guatemala hasta estos días. Ahora, tengo entendido que aquí en Toronto piensan celebrar esta revolución. ¿Dónde es el lugar donde van a celebrarlo y de la fecha, no? Sí, mire, fíjese que tenemos planificadas 2 actividades. Yeah. La primera es el viernes 25 de octubre a las 7 de la noche en OISI, es 252 Bloor Street West, es en la parada en la estación de San George, ¿verdad? Yeah. Y el salón es en el 5º nivel, salón 240. Quinto piso. En el 5º piso, ¿verdad? Y el siguiente día, sábado 26 a las 6 de la tarde, será la otra actividad en el Centro Cultural Latinoamericano en Toronto, que es en el 1756 Eglinton West, a las 6 de la tarde, como lo dije. Bueno, aquí estamos mostrando en la pantalla un slide donde se está mostrando las direcciones. ¿Y hasta qué hora va a empezar el de OISI? El de OISI es a las 7 de la noche, son como 3 horas, ¿verdad? Y quiero contarle de que la actividad consta de la presentación de
del documental de la Revolución de Guatemala en inglés, en OICI, y en el Centro Latinoamericano también es un documental en español, pero son diferentes documentales. O sea que si la gente la quiere ir a ver en inglés y en español, va a ser muy bienvenido porque son diferentes, ¿verdad? Quiero decirle de que esta actividad va a estar dirigida en preguntas y respuestas por el sociólogo, es una eminencia, un eminente sociólogo guatemalteco graduado en Rusia, Jacobo Vargas Foronda, quien dicho sea de paso, los papás le pusieron Jacobo en honor a nuestro gran Jacobo Arben Guzmán, que es un ícono. Podemos decir que nuestra revolución tuvo dos grandes íconos, ¿verdad? El primer presidente, Juan José Arévalo Bermejo, y Jacobo Arben Guzmán. Perfecto. Bueno, yo creo que nuestros amigos televidentes han tomado nota de la dirección y van de seguro que van a asistir a la presentación de unos documentales, me dijo, ¿no? Sí. Ahora, estos documentales tratan de la revolución y del hecho histórico que sucedió en esa época en Guatemala, me imagino, ¿no? Claro, es una reseña histórica, es una memoria histórica, es para que los guatemaltecos y latinoamericanos sepamos, ¿verdad?, de que surgió, hubo algo bueno en Guatemala y que fue interrumpido lamentablemente por los intereses mezquinos de los Estados Unidos, quienes invadieron Guatemala en 1954 y sacaron a nuestro presidente Jacobo Arben Guzmán en ropa interior en el aeropuerto, salió en calzoncillo del aeropuerto, que era... Bueno, para cualquier ser humano es como que denigrante que lo desvistan a uno en cualquier lugar, pero para un militar, porque él era un coronel, eso es una deshonra de lo más bajo que les puede pasar, ¿verdad? Quisiera también, Néstor, mencionarle, muchos ya saben de que el Che Guevara estuvo viviendo en Guatemala porque él, como su vena revolucionaria que tuvo desde Argentina, él tenía mucha curiosidad cómo era vivir en un país donde se acababa de celebrar una revolución. Entonces él estuvo por allá varios años y le tocó vivir no solo la revolución, sino que le tocó vivir la invasión de la CIA en Guatemala. Entonces, justo en el mismo avión donde sacaron deportado al presidente Jacobo Arben Guzmán con toda su familia de una forma denigrante que algún día Estados Unidos tendrá que pedirle una disculpa a la familia Arbenz por todas las secuelas que tuvieron a raíz de eso, pues en ese mismo avión iba deportado el Che Guevara rumbo a México, y el mismo Fidel Castro en una entrevista dice de que el Che Guevara le contó muchísimos detalles, los cuales ellos pues lo tomaron como referencia y no cometer los mismos errores, ¿verdad? O aprender de los errores que se cometieron, porque realmente en Guatemala el que hizo o el que propició la invasión fue la traición del ejército, porque cuando Jacobo Arbenz dijo, no, vamos a defender a nuestra Guatemala, y donde dio las órdenes al ejército, se encontró con que el ejército ya lo había traicionado. Y da tristeza ver que el embajador de Estados Unidos ante la ONU, cuando estaba dando declaraciones diciendo que no, que Estados Unidos no tenía nada que ver con la invasión, con los problemas que estaban habiendo en Guatemala, que eran de guatemaltecos contra guatemaltecos, en ese preciso momento los aviones F-11 estaban bombardeando el Palacio Nacional de Guatemala. Los aviones F-11 de Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Bueno, Neti, le agradezco mucho por toda la información. Va a ser una cosa muy interesante. Los documentales que va a presentar ese día van a ser en inglés, en el OIC, y luego los otros documentales que va a presentar en el Centro Latinoamericano va a ser en castellano. Bueno, ¿algo más quisiera decirle a nuestra audiencia, por favor? Pues que tengamos todos la plena conciencia de que lo que Estados Unidos le hizo a Guatemala es un crimen de lesa humanidad, porque nos truncó la posibilidad de seguir con nuestra revolución, de ser un país con armonía, un país en paz. Lo que nos heredó es un país que estamos en una crisis espantosa, una crisis tremenda, que prácticamente ya es un estado fallido. Hay hambre, desnutrición, delincuencia y las crisis humanitarias de toda la gente
que migra para Estados Unidos, niños que están siendo violados en la frontera. Todo eso es a consecuencia de habernos truncado nuestra revolución, Néstor. Eso quería agregar. Muchas gracias y ojalá que guatemaltecos, latinoamericanos y todos los que puedan vayan a conocer realmente de primera mano lo que pasó en Guatemala el 20 de octubre de 1944 con estas documentales que vamos a presentar el 25 y el 26 de octubre. Bueno, muchas gracias. A usted.